respectivas. Bien, entonces hemos analizado de alguna manera todas las generalidades, ¿no es cierto?, de las fracturas. Ahora voy a hablar segmentariamente, ¿no es cierto?, de las fracturas más importantes. Las fracturas de la clavícula, sabemos que la clavícula, ¿no es cierto?, tiene la forma de una S itálica. Es parte de la cintura escapular. Su función prioritaria de la clavícula es, ¿no es cierto?, darle el apoyo, ¿no es cierto?, al hombro para poder levantar el brazo. Entonces es un hueso, ¿no es cierto?, de apoyo secundario a la elevación del brazo. Cuando ustedes levantan el brazo, la clavícula tiene un eje torsional rotatorio. Por encima de los 90 grados la clavícula rota. Tiene, como dijimos, la forma de una S itálica, ¿no es cierto?, donde se insertan músculos importantes, como el esternocleidomastoideo. Y debajo de la clavícula tenemos a todo el plexo braquial, la arteria subclavia, ¿no es cierto?, incluso la cúpula pleural. ¿Quiénes se hacen fracturas de la clavícula? Sobre todo los niños y adolescentes y el adulto joven. Es patología del niño y del joven. Pero también se presenta, ¿no es cierto?, en el recién nacido. Es la fractura más frecuente del trauma obstétrico. Entonces, incluso cuando se presenta una distocia de hombros, entonces cuando sale la cabeza y no pueden salir los hombros, se denomina distocia de hombros. El obstetra tiene que fracturar las clavículas del niño para poder sacar al producto. Ya eso se llama una cleidotomía. Cuando ustedes evalúan un niño, un recién nacido, se le hace la maniobra del moro. Entonces, ¿cuál es la maniobra del moro? Hacer un sonido y el niño contrae sus bracitos, ¿no es cierto? Si tiene un moro anormal, o sea, contrae solamente el brazo sano, hay que sospechar en que tiene una parálisis del plexo braquial o tiene una fractura de clavícula. Entonces, en esos niños les tomamos una radiografía y nos va a mostrar claramente la fractura de la clavícula, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las fracturas de la clavícula en el recién nacido? Eventualmente, ¿no es cierto?, no requieren ningún tipo de sistema de inmovilización. Es una fractura que va a estar pegada en 2 semanas. Lo único que hay que hacer, ¿no es cierto?, es explicarle a la madre, ¿no es cierto?, que eventualmente tiene que el niño usar durante ese tiempo ropa, ¿no es cierto?, fácil de cambiar, o sea, toda ropa abierta, o sea, chompitas o camisas, ¿no es cierto?, que sean fáciles, ¿no es cierto?, de retirar. ¿Sí? Y después que no hay que aplastarlo en el momento de dar la lactancia, entonces que hay que acomodarlo en una posición adecuada, ¿no es cierto?, para darle de lactar. Entonces, si todas medidas simples como esa, ¿no es cierto?, el niño se va a quejar muy poco y esa fractura va a estar consolidada en 2 semanas. Las fracturas de la clavícula se van a producir básicamente por traumas indirectos. Son caídas fundamentales sobre el muñón del hombro o caídas, ¿no es cierto?, con el brazo en la abducción. Entonces, si yo caigo ¿no es cierto?, contra el piso, impactando el hombro, como tiene la forma de una S itálica, la zona más débil de la clavícula va a ser su tercio medio. Es por eso, ¿no es cierto?, que 75% de las fracturas de la clavícula se van a localizar en el tercio medio de esta. 20% en el tercio distal, y es rara realmente, ¿no es cierto?, las fracturas del tercio proximal. Al presentarse, ¿no es cierto?, en el tercio medio, el factor desplazante más importante, ¿no es cierto?, va a ser el esternocleidomastoideo. Va a levantar el fragmento hacia arriba y el peso del hombro, ¿no es cierto?, va a tirar, ¿no es cierto?, el fragmento hacia abajo y hacia adelante. Entonces, por lo general, siempre es una fractura desplazada.
que clínicamente es muy fácil de darse cuenta. El paciente va a venir, ¿no es cierto?, a la consulta por dolor en el hombro, limitación de su función, vamos a ver, ¿no es cierto?, un área, ¿no es cierto?, deformada, ¿no es cierto?, ahí se deforma tanto el hueco supra como infraclavicular, ¿no es cierto?, la clavícula se hace prominente incluso a través de la piel, ¿no es cierto?, incluso puede perforarse y hacerse una fractura expuesta. Entonces, fácil de darse cuenta, ¿sí? Pero nuevamente, lo más importante va a ser en ese momento evaluar el estado neurovascular que tenga el paciente. Y luego vamos a confirmar nuestro diagnóstico con un estudio radiográfico, que tiene que ser tomado como radiografía de clavícula, que tiene una posición especial. ¿Por qué? Porque si yo tomo una radiografía de hombro, la parrilla costal va a estar, ¿no es cierto?, metida en el tercio medio y no vamos a ver la fractura. Entonces se debe solicitar como radiografía de clavícula. Es una fractura diaficiaria. Si es una fractura diaficiaria, basta con alinearla. Entonces, ¿cómo logramos el alineamiento en las fracturas de la clavícula? Rechazando los hombros hacia atrás. Entonces, si yo tiro los hombros hacia atrás, voy a lograr, ¿no es cierto?, conservar el eje de alineamiento de la diáfisis de la clavícula. Entonces, para esto se ha diseñado el famoso vendaje en 8. ¿Qué hace? ¿Cuál es el objetivo? Tener los hombros tirados hacia atrás. Entonces, se sienta al paciente en un taburete, se rechazan los hombros hacia atrás y se le hace un vendaje que cruza en la espalda y hacia adelante pasa a través del hueco axilar. Por su forma, ¿no es cierto?, se denomina el vendaje en 8. El objetivo es mantener, ¿no es cierto?, traccionados los hombros hacia atrás. Entonces, lo tenemos que hacer con vendas de tela, con correctores posturales o con o vendajes de yeso, pero no con vendas elásticas. ¿Okay? Si es un niño, por ejemplo, que tiene una fractura en tallo verde, que es una fractura incompleta, ¿no es cierto?, o un adulto, basta, ¿no es cierto?, con la utilización de un cabestrillo. Entonces, fíjense como fracturas como esta, ¿no es cierto?, a 4 fragmentos, ¿no es cierto?, logran, ¿no es cierto?, una consolidación adecuada por alineamiento. ¿En qué caso las fracturas de la clavícula van a requerir tratamientos quirúrgicos? Cuando tienen complicaciones, o sea, cuando son fracturas expuestas, cuando no podemos reducirlas. Dijimos que si no logro tener contacto entre los fragmentos, no va a pegar. Entonces, si yo después de haberle hecho el vendaje en 8, le tomo una radiografía de control y no hay contacto óseo, ¿no es cierto?, eso no va a pegar, entonces no hay que insistir, entonces hay que requerir un procedimiento quirúrgico. Cuando hay compromiso vascular o neurológico, ¿no es cierto?, también. Pero también vamos a requerir tratamientos quirúrgicos en esas fracturas del extremo distal. ¿Por qué? La clavícula en su extremo distal va a estar mantenida en su posición gracias a unos ligamentos que van de la coracoides a la clavícula, que se denominan los ligamentos coracoclaviculares. Entre estos está el conoide y el trapezoide. Entonces son dos estructuras ligamentarias que mantienen en su posición la clavícula en su tercio distal. Cuando se produce una fractura y comprometen estas estructuras ligamentarias, la clavícula es levantada ya no solo por el esternocleidomastoideo, sino por la fascia, ¿no es cierto?, deltotrapezoidal. Entonces, esa fascia desplaza la clavícula en forma muy importante. Entonces, es muy difícil reducirla en forma incruenta. Es por eso que estas fracturas del extremo distal muchas veces van a requerir de tratamientos quirúrgicos. Quirúrgicamente la ventaja es que podemos restituir anatómicamente, fíjense, ¿no es cierto?, que puede quedar perfecto, ¿sí? Entonces puedo movilizar precozmente el hombro, ¿sí? Pero el riesgo es siempre, ¿no es cierto?, que quitemos mucho el periósteo, y si liberamos mucho la zona perióstica, le dejamos sin irrigación, ¿no es cierto?, del hueso. Y otro es, ¿no es cierto?, siempre los riesgos infecciosos. Las fracturas que se producen en el extremo proximal del húmero es patología del anciano.
Estas son fracturas por osteoporosis. Es una fractura bastante frecuente, fíjense, representan casi el 4 al 5% de las fracturas en general, entonces su frecuencia es, ¿no es cierto?, alta. La ventaja que, como está mostrándoles acá, que el 85% de estas fracturas son fracturas no desplazadas o con poco desplazamiento. Entonces, si es una fractura poco desplazada, lo único que tengo que hacer es inmovilizarla. Entonces el tratamiento, ¿no es cierto?, desde ya va a ser bastante simple. Se presenta, como dijimos, en personas de edad avanzada, sobre todo en mujeres, ¿no es cierto?, postmenopáusicas, ¿no es cierto?, pero si se presenta en un paciente joven, generalmente es aquel, ¿no es cierto?, que ya sufrió un trauma de alta energía, sobre todo por una caída de altura. Entonces las caídas de altura pueden generar fracturas complejas en la parte proximal del húmero. Este segmento anatómico vamos a dividirlo en 4 partes básicas. Una es la cabeza. La cabeza tiene cartílago articular y está separada del resto por el cuello anatómico. Tenemos el troquíter, donde se inserta el grupo del manguito de los rotadores externos, que es el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Tenemos al troquín, donde se inserta el subescapular. Entre los dos está la corredera bicipital, por donde pasa, ¿no es cierto?, la porción larga del bíceps. Y finalmente, ¿no es cierto?, hacia abajo, la diáfisis humeral, separada del resto por el cuello quirúrgico. Estas fracturas pueden tener varias formas, ¿no es cierto?, de clasificarlas. Una de las clasificaciones más certeras es la que propone NIR, y nos dice: cuando ustedes tengan una fractura del húmero proximal, lo primero que hagan es ver en cuántos fragmentos ha estallado esa cabeza. Si yo tengo una fractura en el cuello anatómico, tengo la cabeza y el resto, es una fractura a 2 partes. Pero puedo tener una fractura en el cuello quirúrgico o fractura solamente del troquíter o del troquín. Entonces, estas son fracturas a 2 partes. Serán fracturas a 3 partes cuando tengo, digamos, el troquíter, la cabeza con el troquín y la diáfisis, o al revés, la cabeza con el troquíter, el troquín y la diáfisis. Fractura a 3 partes. O fractura a 4 partes: troquíter, troquín, cabeza, ¿no es cierto?, y diáfisis. ¿Qué pasa con estas y estas? Cuando la fractura es en el cuello anatómico, la cabeza puede quedarse sin irrigación. Y el problema es que va a la necrosis avascular de la cabeza humeral. Pero además de ver en cuántos fragmentos está estallada la cabeza, NIR nos dice, ¿no es cierto?, que estos fragmentos pueden estar desplazados hasta 1 centímetro o angulados hasta 45 grados. Entonces, eso es lo que tolera este segmento. Entonces, si yo tengo el troquíter fracturado y 1 centímetro por encima desplazado, yo puedo decir es una fractura poco desplazada y lo único que va a requerir es la inmovilización. Entonces, no me voy a preocupar por acomodar ese fragmento que está desplazado 1 centímetro. Es por eso que, ¿no es cierto?, 85% de nuestros pacientes, ¿no es cierto?, solamente necesitan inmovilización. Entonces, es un segmento que tolera bastante bien, ¿no es cierto?, los desplazamientos óseos. Clínicamente se va a presentar, como dijimos, en personas de edad avanzada, ¿no es cierto? Es la abuelita que se levanta de su cama, se resbala en el piso que tiene, ¿no es cierto?, al borde de su cama, cae apoyando el brazo, ¿no es cierto?, y viene por dolor en el hombro. Este hombro lo vamos a ver aumentado de volumen, equimótico, y hace característicamente una equimosis particular que se denomina la equimosis de Heynicken, que es, ¿no es cierto?, una mancha equimótica que va por toda la cara anterior del tórax o la cara lateral del tórax y la cara interna del brazo. Entonces, si una persona de edad viene a la consulta con una lesión equimótica en toda la parrilla costal y la cara interna del brazo, debemos sospechar en una fractura proximal del húmero. Entonces, ¿qué hacemos? Su estudio radiográfico, ¿no es cierto? Y si la fractura
está dentro de los criterios de NIR, ¿no es cierto?, que nos dice, ¿no es cierto?, hasta 1 centímetro de desplazamiento o 45 grados de angulación, la vamos a considerar como una fractura no desplazada y lo único que hacemos es inmovilizarla. ¿Con qué? Con un cabestrillo o con un vendaje tóraco-palmar. ¿Sí? ¿Qué tiempo? 2 semanas, ¿no es cierto? A partir de la segunda semana tenemos que movilizar y poner, ¿no es cierto?, ese brazo en rehabilitación. ¿Por qué? La rigidez del hombro es, ¿no es cierto?, una de las complicaciones más importantes de estas fracturas. Entonces, como ven, ¿no es cierto?, además de inmovilizar, ¿no es cierto?, simple, ¿no es cierto?, es por muy poco tiempo. Entonces, solamente las fracturas muy desplazadas en este segmento van a requerir de tratamientos quirúrgicos. Si la fractura es a 4 partes, o la fractura que comprometía, ¿no es cierto?, el cuello anatómico y la cabeza termina en necrosis avascular, entonces va a ser tributario hacerle una, ¿no es cierto?, prótesis parcial del hombro. En relación a la diáfisis del húmero, si la fractura es en la parte proximal del húmero, en 4 partes, y están separados no más de 1 centímetro, igual los procedemos. Se hacen tratamientos ortopédicos, o sea, tú lo inmovilizas con su cabestrillo, todo, o sea, hay que advertirle que tenemos riesgo de necrosis avascular. ¿Sí? Si va todo bien a la consolidación y no pasó nada, va a recuperar funcionalmente. Si en el transcurso de 3 o 6 meses tú ves que la cabeza entró en necrosis vascular, va a desaparecer la cabeza. Entonces, si ese hombro es doloroso, hay que colocarle una prótesis de hombro, ¿cierto? Para ver. Diáfisis humeral. Entonces, las fracturas que se presentan en la parte media de la diáfisis del húmero, ¿no es cierto?, se van a denominar fracturas diafisiarias. Estas generalmente van a comprometer hasta el 3% de las fracturas en general, o sea, también son fracturas relativamente frecuentes. Se presentan sobre todo en su tercio medio y su tercio distal. Es frecuente, ¿no es cierto?, esta sí es patología del joven, ¿no es cierto?, secundario sobre todo a traumas, ¿no es cierto?, directos. Son muy fáciles de diagnosticar. Clínicamente, ¿no es cierto?, una fractura de la diáfisis humeral va a venir aumentado de volumen, ¿no es cierto?, todo el brazo deformado, se va a mover realmente, ¿no es cierto?, en forma franca. Entonces, son muy sensibles del diagnóstico clínico. Pero esto quizás es lo más importante. 18% de las fracturas de la diáfisis humeral se van a asociar a la lesión del nervio radial. ¿Por qué? Porque el nervio radial va a correr por toda la cara posterolateral de la diáfisis del húmero, contornea junto a un tabique fibroso toda esta área. Entonces, esas fracturas que desplazan la diáfisis humeral generalmente elongan o traccionan al nervio radial y el paciente viene, ¿no es cierto?, con la clásica, ¿no es cierto?, posición péndula de la mano. Entonces, ¿qué hace? Parálisis del primer y segundo radial externo, por eso no pueden hacer extensión de muñeca. Parálisis del extensor común de los dedos, por eso no pueden hacer extensión de los dedos. Parálisis del abductor largo del pulgar, no puede abducir, ¿no es cierto?, el pulgar. Y anestesia en el dorso de los 3 primeros dedos. Estas fracturas, ¿no es cierto?, como son fracturas diafisiarias, basta con que logremos alinearlas. El húmero en particular es el segmento anatómico que más desalineamientos tolera. El húmero puede quedar con 20 grados de varo valgo, con 20 grados de antecurvatum y recurvatum, con hasta 4 centímetros de cabalgamiento, 20 grados de rotación. Entonces prácticamente lo pueden dejar como sea, pega y pega con buena función, ¿sí? Entonces eso da que el tratamiento ortopédico sea siempre la primera opción. Entonces, si yo tengo una fractura diafisiaria y la quiero manejar en forma ortopédica, la puedo inmovilizar con un vendaje en U, que se llama. Entonces, tipo férula. Entonces, tengo una fractura diafisiaria,
Entonces estiro el yeso, mido desde el hueco axilar que contorneé por el codo hasta la volea del hombro, ¿no es cierto? Humedezco el yeso y lo voy a fijar, ¿no es cierto?, como una venda elástica, y me va a quedar, ¿no es cierto?, una estructura así que se denomina, ¿no es cierto?, el vendaje en U o en tenaza de azúcar, ¿no es cierto?, o en pinza de azúcar. Con esta forma de inmovilización yo puedo manejar todos los patrones fracturarios. Tengo la alternativa también del yeso colgante. El yeso colgante no es un yeso de inmovilización, es un yeso de reducción. Entonces, ¿cómo actúa? El peso del yeso tracciona el brazo, entonces, y va a lograr alinear la fractura. Entonces, si yo tengo fracturas de trazos, ¿no es cierto?, espiroideos, oblicuos o a tercer fragmento, en los cuales el peso del yeso, ¿no es cierto?, me alinea la fractura, entonces puedo utilizar este sistema. La desventaja es que tengo que tener un paciente realmente colaborador, porque tiene que permanecer o parado o sentado todo el día, tiene que dormir sentado, porque si se echa, pierde la tracción, ¿no es cierto?, y los fragmentos se van a cabalgar. ¿Sí? ¿Qué tiempo? 3 semanas hasta que se forme un tejido fibroso. Entonces, y luego vamos a pasar a un ortético, ¿no es cierto?, plástico, para terminar la consolidación ósea. ¿En qué casos las fracturas del húmero van a requerir de tratamientos quirúrgicos? Siempre cuando hay complicaciones, ¿no es cierto?, lesiones vasculares, lesiones neurológicas, fracturas expuestas. El codo flotante. ¿Qué es el codo flotante? Es una fractura de la diáfisis humeral asociada a una fractura del cúbito y del radio. Entonces, como que el codo queda, ¿no es cierto?, en el aire. Fracturas bilaterales de los dos húmeros, politrauma, entonces pueden ser indicaciones, ¿no es cierto?, de tratamientos quirúrgicos. Si yo tengo una fractura cerrada y el paciente tiene déficit, o sea, parálisis del nervio radial, yo puedo hacer un tratamiento ortopédico, porque les mencioné que el nervio radial o en general las lesiones neurológicas tienen hasta el 80% de recuperación espontánea. Entonces, si mi paciente tiene lesión del nervio radial de inicio y mi fractura es cerrada, puedo iniciar el tratamiento ortopédico de la fractura y evaluar, ¿no es cierto?, con el tiempo la recuperación neurológica. Pero si mi paciente no tenía lesión del nervio radial, le coloco un yeso, ¿no es cierto?, y a la semana viene con la parálisis del nervio radial, ¿qué quiere decir? Que, ¿no es cierto?, en el momento de la reducción hemos comprimido al nervio, ¿no es cierto?, radial, y lo estamos involucrando en el foco fracturario. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, sí, ¿no es cierto?, vamos a requerir de hacer un tratamiento quirúrgico. Si decidimos procedimientos quirúrgicos, vamos a hacer reducciones cruentas o incruentas y podemos inmovilizar con placas con tornillos, clavos intramedulares, fijadores externos, según sea el caso. Una de las fracturas más frecuentes en los niños y que denotan una gravedad importante son las fracturas que se presentan en el húmero distal y se denominan fracturas supracondilias. La parte más débil, ¿no es cierto?, del húmero es justamente, ¿no es cierto?, cuando se adelgaza, ¿no es cierto?, formando la paleta humeral, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, va a ser, ¿no es cierto?, la zona, digamos, que se va a dañar con facilidad en los niños. Estas se producen por dos tipos de mecanismos. Son en el 80% caídas con las manos en hiperextensión. Entonces, si caen con hiperextensión, ¿no es cierto?, la mano, la fuerza se transmite a través del antebrazo, se fractura, ¿no es cierto?, en la paleta, y el segmento distal se va hacia atrás y el segmento proximal se va a ir hacia adelante y a medial. Y al irse hacia adelante y a medial, ¿no es cierto?, va a comprimir, ¿no es cierto?, la arteria humeral y el nervio mediano. Entonces, con facilidad puedo hacer, ¿no es cierto?, una lesión neurovascular. Pero, adicionalmente, estas fracturas, ¿no es cierto?, o este segmento anatómico es el que es más sensible a los síndromes compartimentales. Entonces, el lugar, digamos, ideal para los síndromes compartimentales son las fracturas supracondilias del húmero. El 20% restante de estas fracturas se producen por mecanismos de caída con flexión del codo. Entonces, si yo caigo con el codo en flexión, entonces el desplazamiento va a ser inverso.
el distal se va a ir hacia adelante y la diáfisis humeral se va a ir hacia atrás. Entonces, y puede comprimir al nervio cubital, porque el nervio cubital estaba entrando en el surco epitrócleo craneano. Entonces, el desplazamiento hacia atrás puede producirme, ¿no es cierto?, un daño del nervio cubital. Entonces, fíjense, por cualquiera de los lados, siempre los riesgos de lesiones neurovasculares son importantes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el diagnóstico clínico, ¿no es cierto?, va a ser, ¿no es cierto?, muy sensible. Las extremidades van a venir, ¿no es cierto?, muy aumentadas de volumen, deformadas, va a haber, ¿no es cierto?, asimetrías importantes, ¿no es cierto?, los niños, ¿no es cierto?, muy, ¿no es cierto?, quejumbrosos, ¿no es cierto?, no, por lo general no permiten, ¿no es cierto?, un buen estudio clínico, ¿sí? Entonces tú no puedes saber de repente en ese momento si realmente el codo está luxado o es realmente una fractura supracondílea, pero independiente de eso, lo más importante, ¿no es cierto?, es evaluar que no se genere un síndrome compartimental. Finalmente, el diagnóstico va a ser radiológico, ¿no es cierto?, y si la fractura está desplazada, el tratamiento por lo general es quirúrgico. ¿Qué hacemos? Bajo anestesia general, ya, ¿no es cierto?, ayudados por un intensificador de imágenes, primero hacemos reducciones incruentas y fijamos percutáneamente, o sea, a través de la piel, con unas clavijas de Kirchner las fracturas. Si la fractura está, o sea, no permite la reducción incruenta, tendremos que hacer reducciones cruentas. Entonces, una vez que queda fijo, generalmente a partir de la sexta semana se retira todo el sistema de inmovilización y se recuperan los niños bastante bien. Si se produce una fractura articular supraintercondilia, ¿no es cierto?, estas son fracturas articulares. Entonces dijimos, las fracturas articulares van a requerir tratamientos quirúrgicos porque necesitamos reducirlas anatómicamente, ¿cierto? Entonces van a ir a un tratamiento por lo general quirúrgico. El antebrazo está formado por el cúbito y el radio. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, dentro de la armonía de función del antebrazo, ¿no es cierto?, la posición exacta de ambos huesos y la distribución de sus ejes musculares. El antebrazo tiene un movimiento especial, ¿no es cierto?, hace una pronosupinación. ¿Qué es la pronosupinación? Es el desplazamiento del radio sobre el cúbito en un eje de 180 grados. Entonces, para esto, la longitud de ambos huesos, la membrana interósea y las curvaturas que tiene, ¿no es cierto?, sobre todo el radio, son indispensables para recuperar esta función. Entonces, estas fracturas de antebrazo se van a presentar, ¿no es cierto?, básicamente por traumas directos, ¿no es cierto?, porque el antebrazo siempre es un factor de protección, ¿no es cierto?, de la cara. Entonces, un trauma directo, incluso, digamos, cuando se estrella un vehículo, eventualmente uno, por defensa, puede colocar el antebrazo. Entonces, generalmente responden más a traumas, ¿no es cierto?, de tipo directo. Accidentes, ¿no es cierto?, automovilísticos, deportivos, ¿no es cierto?, pueden generar. Dentro de la clínica, ¿no es cierto?, el antebrazo va a estar francamente deformado, vamos a perder toda función, va a haber tumefacción y no se olviden, siempre hay que hacer un buen examen, ¿no es cierto?, de tipo neurovascular. Radiológicamente, ¿no es cierto?, siempre debe, como dijimos, ¿no es cierto?, tomarse todo el segmento anatómico. Es fácil, ¿no es cierto?, que en esta parte se generen, además de las fracturas, luxaciones, ¿no es cierto?, tanto en el segmento proximal como distal. Por lo tanto, si yo tengo una radiografía, ¿no es cierto?, como esta, que me muestra el antebrazo, pero no me está mostrando con claridad el área del codo, entonces no tiene, ¿no es cierto?, realmente de valor, ¿no es cierto?, de importancia, porque yo no sé si en este momento, ¿no es cierto?, esa cabeza radial está luxada o no. Entonces no deberíamos aceptar, ¿no es cierto?, estudios radiológicos incompletos. El tratamiento, ¿no es cierto?, ortopédico, solo si la fractura no está desplazada. Entonces, si yo tengo una fractura no desplazada, entonces sí la podré manejar en forma ortopédica. Se le colocará un aparato de yeso braquiopalmar,
¿no es cierto?, que mantenga la posición. Pero si la fractura está desplazada, ¿no es cierto?, siempre va a requerir tratamientos quirúrgicos. Entonces, ¿no es cierto?, e incluso el tratamiento quirúrgico va a estar destinado a hacer una reducción anatómica. Dijimos que las fracturas diaficiarias solamente teníamos que alinearlas, en este caso no. ¿No es cierto? Tenemos que hacer casi una reducción anatómica. ¿Por qué? Porque si yo no recupero la longitud de los dos huesos, no voy a lograr la pronosupinación. Entonces, casi el antebrazo actúa como una articulación completa. Entonces, si yo considero al antebrazo una articulación, entonces tengo que cumplir el principio de reducción anatómica. ¿Sí? Entonces, tratamientos quirúrgicos en toda fractura irreductible del niño y toda fractura desplazada en el adulto, ¿no es cierto?, van a ir a los tratamientos quirúrgicos y la idea es una reducción anatómica. Entonces, placas con tornillos o clavos intramedulares como sistemas de inmovilización. Vamos a tener algunas fracturas especiales. Una es la luxofractura de Montella. Montella describe la asociación de una fractura del cúbito con una luxación de la cabeza del radio. Entonces, cada vez que ustedes tienen fracturado el cúbito y luxado la cabeza del radio, es una luxofractura de Montella. Estas, ¿no es cierto?, son algunos tipos. La luxación puede ser anterior, puede ser posterior, puede ser lateral e incluso una fractura del cúbito y el radio con luxación de la cabeza del radio, ¿no es cierto?, es una variante del Montella. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Reducir anatómicamente el cúbito para poder restituir la cabeza del radio a su posición. Entonces también son de tratamiento quirúrgico. La contraparte es la luxofractura de Galeazzi. Galeazzi, ¿qué hace? Es una fractura del radio con una luxación de la radiocubital distal. Entonces, cada vez que se fractura el radio y se luxa la radiocubital distal, es una luxofractura de Galeazzi. Entonces, igualmente, si está fracturado el radio, está luxada la radiocubital distal, ¿qué tenemos que hacer? Reducir anatómicamente el radio para que se pueda restituir, ¿no es cierto?, la luxación de la radiocubital distal. Hay una tercera patología que es la fractura de Exelopresti. Entonces, donde se produce una fractura de la cúpula radial, o sea, estalla la cabeza del radio, se abre toda la membrana interósea y se luxa la radiocubital distal. Entonces, la asociación de una fractura de la cúpula del radio con una luxación de la radiocubital distal es la luxofractura de Exelopresti. Las tres, ¿no es cierto?, son de tratamientos quirúrgicos. La fractura más frecuente de todo el organismo son las fracturas de la muñeca o fracturas que se localizan en el extremo distal del radio. Entonces, si nosotros vemos un poco la epidemiología de estas fracturas, ¿no es cierto?, es muy sensible, ¿no es cierto?, su presentación en las mujeres por encima, ¿no es cierto?, de los 45 años. Entonces, vamos a tener un pico muy importante alrededor de los 60 años. ¿Sí? Si se presenta en los varones, ¿no es cierto?, hay dos curvaturas. Una, ¿no es cierto?, en personas muy jóvenes, ¿no es cierto?, que responden a traumas de alta energía. Generalmente son personas que trabajan en altura y caen. Entonces, un pintor, un electricista que le patean la escalera y cae, entonces va a caer apoyando la mano, ¿no es cierto?, para proteger el cuerpo. Entonces, hacen fracturas articulares complejas del radio distal. Y el otro grupo es por encima, ¿no es cierto?, de los 60 años, ¿no es cierto?, que son también fracturas por osteoporosis. Anatómicamente, el radio es el que tiene la articulación con los huesos del carpo, por eso se llama articulación radiocarpiana. Si ustedes ven, el radio es más alto que el cúbito. Entonces acá tengo la articulación radiocubital distal y el cúbito acá tiene un cartílago, un fibrocartílago triangular, ¿no es cierto?, que es por el cual se va a articular a los huesos del carpo. Entonces no tiene superficie articular el cúbito para el carpo. Entonces importa mucho la posición y la altura del radio.
Entonces, si nosotros vemos, el radio tiene una altura, es casi 1 centímetro más alta la estiloides radial que la estiloides cubital, y tiene un ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación es de por lo menos, ¿no es cierto?, 25 grados. Entonces, dijimos que las fracturas del extremo distal del radio, ¿no es cierto?, son, ¿no es cierto?, las más frecuentes, es la que se presenta, ¿no es cierto?, con mayor frecuencia. Muy frecuente en mujeres mayores y en personas jóvenes, ¿no es cierto?, en caídas, sobre todo en accidentes deportivos. Mucho importa cómo cae la mano para producirse la lesión. Vamos a tener fracturas en hiperextensión, en hiperflexión o con desviación radial y cubital. La más frecuente de todas las fracturas, ¿no es cierto?, de este segmento se denomina la fractura de putocoles, que es, ¿no es cierto?, aquella que se presenta, ¿no es cierto?, con, ¿no es cierto?, hiperextensión de la mano. Entonces, las caídas en hiperextensión, ¿no es cierto?, van a producir una fractura que está generalmente a 2,5 centímetros lejana a la articulación radiocarpiana o proximal a la articulación radiocarpiana. Entonces, y se presenta, ¿no es cierto?, en mujeres y en ancianos. Entonces, al producirse la fractura a ese nivel, este segmento distal se desplaza al dorso. Entonces, y pierde altura del radio. Entonces, al perder altura del radio, la mano se desplaza al lado radial. Entonces, eso nos da dos clásicas, ¿no es cierto?, signologías clínicas. Una es el dorso de tenedor, producida porque el fragmento saltó hacia el dorso, entonces nos da la imagen del dorso de tenedor. Y como el radio perdió altura y la mano se desvió hacia el lado radial, nos da el signo de la bayoneta. Finalmente, al acortarse el radio, nosotros vamos a tocar la estiloides radial al mismo nivel o incluso por debajo del estiloides cubital. Entonces, a esa diferencia de altura se denomina el signo de Laugier. Entonces, si yo tengo dorso de tenedor, tengo bayoneta y tengo Laugier positivo, ¿no es cierto?, es una fractura del radio distal, como lo describió Coles. Confirmamos nuestro diagnóstico a través de un estudio radiológico y estas son fracturas sensibles a tratamientos ortopédicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Le colocamos un poco de anestesia en el foco fracturario, la sometemos a un sistema de tracción para que relaje la musculatura y luego hacemos maniobras incruentas de reducción. Entonces, ese fragmento que estaba al dorso lo vamos a acomodar a su posición y la mano que estaba con desviación radial la vamos a llevar al lado cubital. Es por eso que estas fracturas terminan, ¿no es cierto?, en flexión palmar y desviación cubital. Entonces, vamos a inmovilizarlas con un yeso braquiopalmar que queda, ¿no es cierto?, en flexión palmar y desviación cubital. Entonces, fracturas más o menos complejas como las que están viendo, ¿no es cierto?, las podemos armar bastante bien y después recuperarlas funcionalmente. Si la persona cae, ¿no es cierto?, con desviación radial o cubital, va a formar fracturas articulares que se denominan fracturas de Reo-Barto. Entonces, las fracturas parcialmente articulares o marginales se las conoce como las fracturas de Reo-Barto. Estas fracturas son articulares, entonces nuestro tratamiento va a ser reducciones cruentas y fijaciones internas, porque son fracturas articulares desplazadas. Si cae, ¿no es cierto?, con hiperflexión palmar, no con hiperextensión, sino hiperflexionada, ¿no es cierto?, en esta posición, ¿no es cierto?, es rara la caída con la mano en hiperflexión. En vez de que el fragmento salte al dorso, va a saltar hacia la zona palmar, entonces hace el desplazamiento inverso, ¿no es cierto?, a la de la coles. A estas fracturas se las denomina las fracturas de Goyrand-Smith, entonces, o coles invertida. Para reducirlas, estas fracturas debemos, ¿no es cierto?, hacer lo inverso que hace el coles. Entonces, si el coles lo colocaba en hiperflexión y desviación cubital, estas las tenemos que hacer en hiperextensión y desviación cubital. Esta posición
tracciona mucho al nervio mediano y la hace intolerante. Es por eso que las fracturas tipo Boyrand-Smith también van a requerir de tratamiento quirúrgico. Finalmente, en esos pacientes jóvenes que caían de altura, ¿no es cierto?, me pueden hacer fracturas complejas articulares, entonces, que a veces es muy difícil, ¿no es cierto?, reducirlas anatómicamente. Entonces, si yo no puedo reducirlo anatómicamente, puedo colocarles un sistema de un fijador externo que haga una distracción de la articulación. Al hacer distracción de la articulación, los fragmentos se acomodan parcialmente y van a actuar bastante bien. A este sistema se le denomina ligamentotaxis, ¿no es cierto?, o artrodiastasis de la muñeca, como un factor, ¿no es cierto?, de tratamiento para estas fracturas.